Ahora sí. Vamos, mirá lo que sé. Mirá lo que es esto. ¡Qué nivel! Lindo. Blender explica. ¡Qué nivel! Explica. Blender explica. Excelente. Me gusta. Hoy, ¿con qué viniste? Y esta semana, por lo menos, hubo varias noticias del mundo de los negocios. Varias. Pero el bombazo más bombazo de Creo que todos- va a ser mejor así. Ahí va. Ahí está. Había uno alto y uno más bajito, sí. El bombazo, por lo menos en Mundo Marcas, que a mí más me sorprendió, que lo que decía los gordos marcas, fue que Manaos compró Cunnington por más de 70 millones de dólares. Mirá. Algo que cambia un poco el panorama de lo que es gaseosas, en particular la competencia en el mundo de las gaseosas con las grandes multinacionales. Entonces traje un poco de quién es la persona que está detrás de Manaos y lo que fue toda su historia, porque tiene, la verdad, un montón de detalles en cuanto a polémicas, traiciones, cómo fue ese inicio. Por ejemplo, hay algunos detalles como lo que más uno se acuerda de Manaos es la publicidad, ¿no? Sí, sí, claro. La del Vamos Manaos. Vamos, con el flaco Manaos, con Traverso, Palermo, qué sé yo. sí. ¿Sabés cuánto le Traverso. pagaron a esos 4 famosos por estar en esa publicidad? Millones de dólares. Bueno, ¿Era en la época de todavía convertibilidad, eso? no, era 2013. No 2013. es tan vieja como Ah, ¿no uno es tan cree. vieja? No. Mirá, o sea que Manaos es una empresa relativamente... Y tiene Joven. 20 años, 21 años va a Ajá. cumplir este año. Mirá. Y la verdad, justamente traigo un poco de su historia para entender qué está pasando y qué puede pasar con esta compra, que siempre la nombran como el terror de Coca, ¿no? Claro. Entonces vamos a recorrer un poco de esa historia que Dale. empezó con un señor, que hay un señor Manaos que es Orlando Canido. Orlando Canido, Orlando sí. Canido, Dueño nacido histórico de Manaos. en marzo del 55, de marzo es de Piscis, ¿no? Como José María Listorti, el Burrito Ortega, Mirta Legrand, como yo y como Justin Bieber. Excelente. Este señor a los 20 años empezó con un camioncito a distribuir vino y cerveza de una marca Vino Crespi. Cuestión que de a poco, acá hay una de las claves detrás del negocio de Manaos, es que este señor empieza a distribuir, pero no a los minoristas, al pequeño comercio, sino que empieza a que esos minoristas se transformen en mayoristas, para entonces, en vez de venderle la botella de cerveza, le vendía un cajón de cerveza. Entonces así se sacaba de encima stock y fue creando como una red de pequeños mayoristas. Ah, mira. Eso es una clave que después va a servir para cuando... Pero ¿cómo cree la empresa. se convierte en mayorista o minorista? Porque Y empieza... tenés que invertir, o sea, y expandir tu negocio. Y sí, tenés que empezar a invertir lo que es en depósito, empezás Claro. en vez de comprarle justamente por botella para vender en tu pequeño almacén, empezás a comprarle cajones para revenderle después Claro. las botellas a otros minoristas. Y ahí se fue formando como toda esta red. El tema es que... Una especie de como medio como Herbalife, en plan, te dejo mis productos, vos vendéselos a otro a su vez. Sí, exacto. Sí, Claro. sí. Fue armando como toda esta red de comercios. Y después, en un momento, se dan como una especie de pequeñas salidas, ¿no? Porque se vende esa marca de cerveza, entonces ahí lo vemos justamente en su Mirá. camión al señor ¿Cuál es de los Orlando dos? Canido. Es el de la izquierda, creo que es el de la izquierda, porque el otro es su hermano, porque El que está en él estaba con su hermano. Sí. Pero bueno, la calidad de la foto a veces no me deja distinguir cuál de los dos es cuál. Pero cuestión que él después en los 90 empezó a distribuir una gaseosa que se llama Sao, no sé si te la acordás. Sao. o algunas personas la recuerdan. La recuerdan, sí. Cuestión que esta gaseosa además venía como medio como una viuda de Coca-Cola, medio una despechada de Coca-Cola, porque era de Coca acá lo que tiene es un sistema que en vez de producir ellos, produce a través de embotelladores, que son como socios. Claro. Y esta empresa era uno de esos embotelladores y un día Coca dice, no te necesito más, porque empieza a reducir un poco lo que son los embotelladores, esa es la gaseosa. Qué noventoso el logo, ¿no? Sí. Y entonces ellos dicen, bueno, vamos a crear nuestra propia gaseosa Sao, y Canido se vuelve un gran distribuidor de Sao en todo lo que es la Argentina, en esta gaseosa. Pero en 2003-2004 hay como una traición, como una puñalada, porque este señor Canido estaba pensando ya en retirarse del negocio de la distribución. Y dice, bueno, yo ya me quiero dedicar al campo, voy a comprar un terrenito, unas vaquitas, voy a dedicarme a la ganadería, y tiene un accidente en el camión. Yo me traje acá todo lo que le pasó, porque, para no olvidarme, porque en ese accidente de camión tuvo hundimiento de tórax, 7 costillas rotas, No. clavículas rotas y el pulmón perforado. Eso
antes, él dijo, me voy a dedicar a campo, ganadería, qué sé yo, al campo. y después tuve el accidente. Y después tuvo el accidente y en el medio, entonces, mientras él se está recuperando, la marca esta de gaseosas que él distribuía le dice, ¿sabes qué? No te necesito más. Gracias, hasta acá llegaste, te saco la distribución. No. Porque él estaba medio de retirada, pero Claro. le cortan por completo todos los ingresos. Y cuando él se recupera, no hay. Uno a veces dice, ¿cuál es el motor que uno tiene para emprender, ¿no? La motivación, la pasión. No hay un combustible más importante que el resentimiento. Sí, exacto, La bronca, la el odio. venganza. Sí, Exacto, sí, la venganza. claro. Entonces, en 2004 dice, ¿sabes qué? Yo voy a crear una marca de gaseosa para ir a competirles a estos que me sacaron del negocio y les voy a ganar. Ese fue el combustible que Eso lo en llevó. 2004. 2004. En septiembre de 2004 Momento de arranca. expansión económica en el país, o sea, como que Sí. estaba para arriba la economía, Claro, creciendo a pero- tasas chinas, o sea. Sí, pero también pensemos que venía de lo que fue todo el calor de la crisis El de 2001, 2001, ¿no? Y todo lo que fue el surgimiento de marcas económicas, low Claro. cost, desde farmacias, heladerías, Claro. medialunas, lo que sea. Claro, claro. Entonces había como... Y gaseosa además es un rubro histórico de segundas marcas, digamos, que Sí, tienen sí. un porcentaje en el mercado. ¿no? Exacto, pero también porque desde los 90 había un 80% controlado por dos empresas, Claro. 80 y pico por ciento. Que era PepsiCo y Coca. Exactamente, Claro. sí. Y entonces, justamente, ¿por qué se llama Manaos? Porque esta gaseosa con la que él distribuía, que era Sao, todos pensaban que era brasileña. Entonces dice, yo para competirles a ellos tengo que sacar una marca que parezca brasileña y entonces la gente va a decir, esta es la competencia, si me gusta más, me gusta una, yo le voy a comprar una de las dos. Qué loco. Entonces dice, yo le tengo que poner un nombre brasileño y compra la marca Manaos por unos $1.500 más o menos, porque estaba de ¿Existía remate. una marca Sí. de gaseosa? Sí. Existía en verdad una marca, un registro de marca. Claro, Él quería de alguien que registró Manaos. Sí, y fue y compró. Y acá también viene otra clave, porque yo había dicho, bueno, el tipo hace su fábrica. ¿Cómo hace la fábrica? Qué loco Bueno, ese razonamiento, igual me detengo en eso, ¿no? De pensar, necesito algo que compita, pero que parezca que viene desde afuera. sí, pero después se arrepintió un poco, porque dice, la verdad, no me vino tan bien que tenga nombre brasileño, porque yo justamente fomentás lo que es Lo nacional. industria nacional, Claro. todo ese sentimiento, y después tiene ese nombre de ciudad brasileña. Sí, claro, ¿no? claro. Cuestión que entonces tenemos algunas... Bueno, ¿cómo hizo la fábrica? Porque vos me decís, el tipo de la nada levantó una fábrica, bueno, vendió las vacas, alquiló ese campo que tenía, juntó plata entre los hermanos, así pudo hacer la fábrica que costó varios miles de dólares, ¿no? Poder Sí. comprar ese terreno ahí en La Matanza, donde está hoy todavía la fábrica, Ajá. que antes eran 5 hectáreas, ahora son más de 40. Wow. Y acá viene también otra clave, teníamos lo que es esta red de distribuidores que él había creado de contactos, tenemos el resentimiento y la marca brasileña. Sí, exacto, la Y- venganza, sí. ¿no? Como motor. Exacto. Y la tercera clave un poco viene lo que es el antagonismo, ¿no? Vos cómo construís en política, Claro. en cuanto a storytelling, en cualquier lado, siempre construís con un antagonista, ¿no? Exacto. Tipo Batman, el Guasón. Sí, sí, exacto. Bueno, él decidió antagonizar con Coca-Cola, directamente. Tranqui, de uno. Sí. Más grande. O sea, como Sao al poco tiempo cayó, se fundió la empresa, esa empezó a antagonizar directamente con Coca-Cola porque era la competencia. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que le fueron pasando, por ejemplo, en 2005 se le prendió fuego la fábrica y él decía, ojo, que esto fue intencional. Ojo. ¿Creciéndoselo o tirando fruta? No sabemos. sé. No sabemos. No sé, por eso hay muchas cosas que no sé cuánto es storytelling, ¿viste? Claro. Cuánto es Narración. mito, y cuánto es narración. Narrativa de una empresa, ¿no? Y cuánto es verdad. O, por ejemplo, en 2019 retiraron unos lotes de Manaos supuestamente porque les están causando a personas algunos efectos adversos y él decía, estos son los del norte. Estos son los del norte. Entonces yo no sé cuánto hay de certero en eso, cuánto hay de construcción, pero cuestión que llegamos entonces a 2013, que es la época de boom de Manaos con la famosa publicidad, ¿no? Vamos Manaos. Sí, Vamos Manaos. ¿Ese fue el momento boom? Y ese fue el momento boom en cuanto a reconocimiento de la marca. Porque la gente antes se compraba porque, lo que es gaseosas también son bienes que cuando uno está más corto de plata, o deja de comprar o pasa a comprar
Ahí tenemos. Eso es en la quinta de Adolfito Cambiaso, esa publicidad. Lo contó hace poco en la Fábrica Podcast. Dijo que Adolfito dijo, la única manera en la que yo lo hago es si no me muevo de mi casa. Y fue y lo grabaron ahí en su casa. Y él cuenta... Qué loco la curaduría de estrellas elegidas, Sí, ¿no? ¿cómo fue el brainstorming en el que dijeron? Sí. Bueno, en teoría es los que compiten, los que le ganaron a los de afuera, ¿no? Que igual, digo, el Flaco Traverso, Claro, Martín Palermo. ¿Y Rani a quién le ganó? No, sí, no sé. A los argentinos que ganaron los de afuera. ¿Sabes que iba a estar Gaby Sabatini también? Y cuenta que se bajó ese día, no fue. Ah, mira. Así que iban a ser 5, había cupo femenino. Vamos, Manaos, o sea, 5 tomando una gaseosa Manaos. Sí, y Por un vasito. hace poco ahí en la fábrica... Es inverosímil por donde se lo mire la escena. Es como se detienen fantástico. solo a tomar Manaos frente a un laguito. Es fantástico. Hace poco contó que les pagó más o menos plata de 2013, 340.000 pesos. O sea, que vendrían a ser unos $47.000 a los 4. 340.000 pesos de 2013. Más Mirá. o menos. Sí. No fue reparto igual de plata, ¿no? Hubo, No, claro, Adolfito me Cambiaso imagino que cobró Palermo más. cobraba más que Rani. Sí, Sí. El que cobró menos fue el Tano Rani, pobre. Estaba en actividad Palermo en ese momento. Claro. Sí, Sí, recontra. no recuerdo cuándo se retiró. No, pero sí, Pero 2013, 2000, esto es 2013. 2013, sí, seguro. Sí. Después tiene otras publicidades buenísimas. Por ejemplo, hay un crossover entre el chaqueño palavecino y Papá Noel, que es bárbaro. Es muy lindo. Es como cuando las tortugas ninjas se encuentran con los Power Rangers. Pero es muy de lo nuestro, muy folclórico eso. Sí. Bueno, la publicidad del chaqueño es con un costillar atrás, él tocando la guitarra y tomando Manaos uva. Es buenísima la combinación. Cuestión que esto le dio muchísimo reconocimiento de la marca. Ahí lo tenemos el crossover. Qué Es flasheada. muy bueno. Además se encuentra y obvio, son amigos. Por supuesto. Sí, no podía ser de otra manera. Yo hubiera esperado como alguna competencia, pero bueno. Esto le da muchísimo reconocimiento a la marca, a todas estas publicidades, todo este ejercicio que fue haciendo, no ventas, pero le dio reconocimiento. Y ahí empezó a crecer en todo el país, también sacando nuevos productos. Por ejemplo, tiene agua saborizada, tiene su producto sin azúcar, tiene su producto con edulcorante. Fue creciendo esa empresa y además invirtiendo cada vez en más producción. Sí, gaseosa que es un mercado también de colorantes, saborizantes y nada más, digamos, es agua carbonatada, con pipa papá le van poniendo unas dosis de cosas. ¿Viste como esos No hay diners? una fruta dando vueltas. Sí, esos diners yankees en el que antiguos exacto. que te dicen te ponen el jarabe y el agua Sí, carbonatada. que vos ves que va cayendo negro, blanco, o sea, sí. Bueno, uno también de estos elementos de construcción de mitos es que él dice que tiene un experto en sabores y esencias que replicó la fórmula de Coca-Cola de 1960, que la Manaos hoy es el mismo sabor. Andá a chequearlo. Sí, andá a chequearlo. Exacto. Si alguien probó la Coca-Cola de los 60, probablemente pueda dar fe, pero de vuelta, son construcciones de marcas. Mintiendo en eso, ¿le hace mal a alguien? Y No, a nadie. A nadie. Entonces, me parece que está bien, o capaz es verdad, desconozco. Claro. Pero al mismo tiempo también hubo algunas polémicas rondando a este empresario y esta empresa. Primero, en 2018, hubo una investigación de la FIP con allanamientos por una presunta evasión impositiva, que después él cuenta que se aclaró todo, que en verdad que había hecho mal unos pagos, pero también denunciaba que la principal competencia le había llevado esos allanamientos. ¿A él lo asociaron un poco con el kirchnerismo? O sea, con... Bueno, había algo... Me suena, pero no, la verdad que no estoy seguro. Muy asociado en cuanto a lo que eran marcas populares también en esa época. No sé si él está tan ligado a todo lo que es el kirchnerismo, pero sí está... Sí, su desarrollo, claro. Su desarrollo como marca. Como marca Nacan Pop y todo eso. Y él termina por ahí ese periodo, vos hablaste de 2018, que ya era Macri, termina ese periodo de kirchnerismo convirtiéndose en la gran segunda marca argentina, ¿no? Y bueno, después de esta publicidad. Sí, si ves hoy, por ejemplo, hay un ranking que arma la consultora Kantar de penetración de marca. Está primera Coca-Cola y está quinta Manaos.
O sea, en lo que es a nivel nacional, digo, comparado con... Claro. Eso teniendo en cuenta todas las marcas, desde Arcor, etcétera. Claro. Todas las marcas. Está quinta. Entonces, hoy en día, capaz, no hay cifras de cuánto market share tiene cada una. Pero, por ejemplo, te tiro un número. Hoy, en la planta de Manaos, Canido cuenta que fabrica o saca 1 millón de six-packs por día. Haciendo una cuenta más o menos, serían unos 300 millones de six-packs por año. Claro. Las 3 embotelladoras más grandes de Coca sacan 500 millones. Claro. Entonces, son números que, si Grandes. son de verdad, al no tener un balance, no cotizar en bolsa, uno no tiene número fehaciente, Claro. sino que es lo que él dice. Pero son números increíbles. Se calcula que puede llegar a tener entre un 20 y pico y casi 30% del mercado. Mirá. Lo que más se consume de Manaus, obviamente, que es la gaseosa cola. ¿Este es él? Este es él. Claro, el ahora. Y justamente yendo un poco a lo que es más actual, él viene en un raíz de algunas compritas para ampliar lo que es el portafolio de Manaos. Primero fue Pindapoy, una marca Pindapoy, una muy marca conocida, histórica, sí, de naranja. Entrerriana, ¿no? En 2018. Sí, Jugos Pindapoy. esos jugos no le salió tan bien porque la compró en 2018 pensando se la voy a vender a los nenes en el colegio, 2020 pandemia. Claro. Chau. Ahí dice que perdió un montón Malísimo. de plata. Y ahora la segunda gran compra es esta de la empresa Prodea, que es la dueña de Cunnington, muy fuerte en lo que es agua tónica. Dueña también de todo lo que eran gaseosas Neus, ¿te acordás? Pomelo Neus, claro. De Neus. Que Neus terminó con un caso policial, ¿no? Era un crimen, sí. ¿no? Era Un crimen, un femicidio, en un y country. luego seguido por S-Word. Sí. Sí, un caso muy, muy, muy emblemático de los últimos años. Se lastimó hasta el final, ese es por sí. Señor Y entonces tiene Prodea, tiene Cunnington, Neus y también las gaseosas Córdoba. Entonces compró todo ese catálogo que hoy es más chico que Manaos, pero en las propias embotelladoras de Coca reconocen que Cunnington y Manaos son como la competencia dentro del mercado low cost. Claro, claro. Sí, las reconocen en sus O balances. sea, dentro del mercado de bebidas de la segunda línea, digamos, que no Sí. es Coca-Cola, por lo menos, entonces competían Manaus arriba, Cunnington abajo, y ahora Manaus compra Cunnington, o sea, se queda con Sí. con el segundo. Como Pero, si- sí, pero hay un detalle interesante de por qué la compra también. Digo, porque Cunnington y Manaos, por más que compitan en el segmento low cost, tienen una gran diferencia. Y es que Canido, el señor Manaos, está peleado con las cadenas de supermercados. Él en 2021 se peleó con la principal cadena de supermercados y básicamente, igual literal, los mandó a pasear a Francia. Claro. Dijo, si quieren hacer negocios, que se vayan a Francia y listo. Y se fueron. Y bueno, y les dijeron, ok, no te compramos más. Y sabemos también que hay una cámara de supermercados en la que están todas las grandes cadenas y ahí decidieron aparentemente amotinarse y decir, bueno, no le vamos a comprar más. Y Manaos no está en las grandes cadenas. Si vos te fijas, vas capaz a un supermercado chino, a un Claro. almacén y la conseguís, Claro. pero no en una gran cadena. Claro, Cunnington sí está en las cadenas. claro. Entonces, Un comprando poco el Cunnington, acceso, comprando Cunnington se te garantiza. da el acceso a justamente poder estar en las grandes cadenas. Es de lúcido este supermercados. Canelo. Sí. Sí, es lúcido. Entonces, Y tiene la guita además, ¿no? Tuvo la guita como para Bueno, comprar por sí, 73 sí. millones de dólares. hay, lo que a mí me interesa, que ahora justamente no se sabe tanto, que son estas cifras de market share, ¿no? De participación de mercado, es, bueno, quizás Defensa de la Competencia por lo menos hace por lo menos una investigación para saber, bueno, ¿cuánto market share se va a quedar Manaos comprando Cunnington? ¿Gana quizás en gaseosas cola? ¿Gana en lo que es agua tónica? Como para tener por lo menos un panorama de Manaos le puede ganar a Coca-Cola, porque dice, che, yo hoy le estoy ganando creo que era en litros, para que lo tengo anotado, porque Sí. es mucho más fácil, ¿no? Sigue siendo más barato Sí. Manaus que Coca-Cola. Sí, pero hoy Por dice escándalo. que Coca-Cola gana en envases, pero él gana en litros Claro, vendidos. claro. Hoy, por ejemplo, una Manaos te debe costar 1.500, 1.600 pesos. Claro, la mitad. Y la Coca-Cola te sale 3. 3 veces más también. Sí. Pero bueno, obviamente que las grandes corporaciones también tienen otra espalda para poder venderle a los supermercados, ofrecerles sus productos, porque además tienen un catálogo muy grande de Sí, un sí, montón claro. de marcas.
Y además ofrecen promociones muy agresivas. Si vos vas a las cadenas de supermercados, hoy Coca tiene todo un sector de ahorro en el cual, viste, te vende también los productos con descuento, promociones. Y cuando vos tenés otro tipo de empresa, quizás no tenés tanta espalda para dar promociones en cuanto a lo que es espalda financiera. Claro. Entonces, acá, bueno, se abre ese interrogante de qué pasa, qué va a pasar con el negocio de las gaseosas. ¿Manaos le puede ganar a Coca-Cola en algún momento? ¿Quién sabe? ¿Sabemos porcentaje de mercado para cerrar? Y en su momento, ¿Cómo quedaría así una estimación? En su momento Coca-Cola estaba en un 50 y pico %, hoy creo que está un poco más abajo, sí. y Manaos rondaba el 20% y algunos estiman, no hay cifras oficiales, estuve preguntando antes de venir algunos números y no me los daban, pero se estima que Manaos podría llegar a tener hasta un tercio del mercado de gaseosas, que es un montón. Un montón. Un montón. Además, uno de los países que más gaseosa consume. Que se calcula en unos 100 litros por persona. Claro, es una barbaridad. Gracias, Javi. Por favor. Javi Ledesma pasó por desayuno, un capo. Y ahora sí, lo que todos se preguntaban, ¿Qué ¿con tope o...? Con tope. Me confundí con lo de tapa y tope. Con tope y tapa, sin topa y con todo sobre plus. Hoy de la mano de Javi Ledesma, ¿o no? Sí, perfecto. Justamente era el tema, qué casualidad, el tema que habíamos elegido para hoy. No, la verdad no estaba al tanto de toda esa dinámica. Siempre es importante saber, nunca se sabe. Está bueno, es importante la ESI para eso también. Bueno, hoy tenemos una fecha bastante importante. Tower Records, mirá. Sí, yo recién hablamos con Marini, mucha nostalgia de toda la idea de ir ir a escuchar el disco a ver si te gustaba. Sí. Fueron los primeros que te ponían a decir el disco para ver si te gustaba, ¿no? Tenías como unas maquinitas. Sí, yo me acuerdo además que iba a probar discos, simplemente a ver si me gustaban o no, a conocer bandas. Así, por ejemplo, conocí a Franz Ferdinand cuando era chico. Claro. Y me compraba los discos. Pasaba mucho tiempo en Musimundo, mucho tiempo en Tower Records, ahí el de Cabildo y Juramento. Sí. Ese momento. Pero no es el tema del día. No es el tema. No es el tema del día porque hoy es 5 de noviembre. Hoy tenemos otra efeméride porque hoy cumpliría años Ricardo Aníbal Ford. 57 años. No, Ricardo. Sí. Personaje que nos ha dado muchísimo. Muy buen segundo nombre. Sí. ¿Vos tenés segundo nombre? No. ¿No? Es así, a secas. Sí. Directamente. Bueno, Ricardo tuvo, la verdad, una carrera muy efímera, muy rápida, pero la verdad, aceleradísima, ¿no? Entre 2008 y 2013 pasó 5 años, todo. wow. 5 años nada más de gran carrera mediática en el que nos dio obras de teatro, fortuna, nos ha dado musicales, nos ha dado un programa propio, reality, amores, quilombos mediáticos, todo, hasta su muerte el 25 de noviembre de 2013. En el que nace la leyenda, nace el meme y nacen todas estas historias, este personaje, ¿no?, de la cultura popular. Sin embargo, hoy no voy a hablar de Ricardo específicamente, sino que quiero hablar de la verdadera leyenda del chocolatero, porque en verdad no solo se hablaba de él por su fortuna, sino también la empresa que había atrás, ¿no? La empresa de su familia. Así que quiero hablar de la verdadera leyenda del chocolatero, que es la familia Ford y lo que es la historia de Ford, porque está plagada de no solo curiosidades, sino de dramas, de escándalos, misterio. Hay muchas cosas que han pasado en esta familia. Muy bueno, nos vamos a meter en eso. El podcast de Ford, Damián Cook. Lo estuve escuchando, la verdad es muy interesante. Muy bueno. Y además un montón de testimonios. Muy bien hecho. Guido Zuller, productores de su reality. Es súper interesante. Acá vamos a hacer el foco un poco en lo que es la historia de Ford. Y vámonos más que nada a principios del siglo XX. ¿Sí? 1900. Llega la familia Ford desde España, ¿no? El matrimonio de Juan Ford y de Consuelo García. Bien. Llegan acá un poco a hacer la América con su pequeño hijo, nacido en 1899, Felipe Ford, justamente. Él nacido en Madrid. El padre de... El abuelo, que hay como toda una leyenda también familiar que dice que en 1912, cuando él tenía unos 12, 13 años, otro chico, como para hacerle como una broma o para joderlo, le vende una piedra para moler cacao y una bolsa de cacao. ¿Qué niño de 13 años tiene una piedra para moler cacao, ¿no? Como para venderla. Claro. Pero bueno, esa es un poco la historia que se cuenta
de la familia en la cual Felipe Ford entonces agarra como esa pseudo joda que le quisieron hacer y lo convierte en un trabajo en el cual él a la noche molía el cacao. Ahí tenemos, por ejemplo, la piedra. ¿Ves? ¿Quién tenía una piedra para moler cacao a los 12 años? 1912. Mirá. Un niño, por lo menos. Él lo que Eran hacía, otras épocas igual. Otras épocas, sí. Acordate que había un juego que era correr con un aro y sostenerlo. No sabes. Y era como un aro y los pibes lo sostenían, iban como corriendo. Sí, viste que están mucho en los cuadros de Bruegel y todo eso, está como gente que corre con un aro y... Claro, yo nunca entendía cuál era la dinámica. Bueno, era como, te daban como un palito, como si fuera una gomera, así, vos tenías como que mantener que no se te caiga el aro mientras vos corrías. Bueno, se divertían con poco también. Sí, por eso, o sea, por ahí no descartemos. Sí, don Felipe se divertía un poco moliendo el cacao a la noche y al otro día salía con la bicicleta a vender el chocolate y además él trabajaba en esa época, trabajaba en una confitería y también tiene un crecimiento bastante acelerado porque le empieza a ahorrar plata, compra después una máquina y en 1926, o sea, calculamos unos 26, 27 años, él abre la fábrica en Gascón y Díaz Vélez, en Almagro, de lo que era La Delicia, mucho más chica de lo que vemos ahí, que esa fábrica es más de los 60, 70, la fábrica inicial era muy chica, que la abre él con un socio que después se termina yendo y entonces ahí es cuando se convierte un poco en La Delicia Felipe Ford y nace la marca Felford. Lo usaba, además, para que nos demos una idea, lo usaba de casa y de fábrica. O sea, él vivía ahí también con su familia en los primeros años. Resulta que esta empresa, además de hacer chocolate, empieza a hacer bombones, empieza a hacer turrones con receta española. También empiezan a hacer huevos de Pascua, que en ese momento no había tanto huevo de Pascua, sino que se traían algunos importados porque había como maestros hueveros, claro, por así decirlo. Y tenían otra importancia, digamos. Sí. No es que se vendían en los supermercados, era como no. Exacto, eran algo más artesanal, más gourmet. Más gourmet. Y la empresa Felford empieza a producir estos huevos de Pascua y esta compañía se vuelve una empresa familiar, ¿no? Porque los hijos de Felipe empiezan a involucrarse en el negocio, en particular uno muy importante que es Carlos Augusto Ford, más conocido como Lalo y más conocido por nosotros como el padre de Ricardo Ford, que alrededor de 1956 él asume un poco la gerencia de la compañía y él tiene una idea brillante que es el chocolatín Jack. Sí, Carlos Augusto Ford fue el que tuvo la idea del chocolatín Jack, que al principio venía en verdad en una cajita y con algunas chucherías adentro medio de plástico, ¿no? Algún anillito, alguna cosita. Después salen un poco lo que son los muñecos de animales, los muñecos de los personajes de García Ferré. Claro. ¿Sabés que en un momento ellos firmaron con Chespirito para hacer los muñecos del Chapulín Colorado? Dentro del chocolatín Jack. Dentro del chocolatín Jack, pero nunca salieron. ¿Por qué? Porque parece que Chespirito después, en la segunda negociación, cuando ellos ya tenían los muñecos, que les pidió más guita. Más guita. Claro. Entonces ahí dijeron, no, bueno, hasta acá llegamos. Un extra. Sí, así que ahí no llegamos a ¿Pero tener... qué? ¿Se habían mandado a hacerlo sin haber cerrado la guita? Bueno, habían arreglado al principio y después cuando ya los tenían, dijo, no, ahora quiero más. No. Duro negociador, la parece Gómez Bolaños. Por ejemplo, también para que nos demos una idea del contexto, el huevo Kinder sale recién en el 74. O sea, y esto salió en el 56, 60, tiene como el boom el chocolatín Jack. O sea, mucho antes de lo que es el huevo Kinder, que bueno, después igual vino un poco a hacerle esa competencia. Cuestión que los 60 también son una etapa medio tumultuosa para lo que es la familia Ford y también la compañía, porque otro de los hijos de Felipe, hermano de Carlos, se quita la vida en los 60 en la empresa y Felipe queda muy mal después de eso, queda muy angustiado, queda deprimido. Y entonces le cede a Carlos lo que es la presidencia, o sea, Carlos pasa a ser gerente y presidente de la empresa y Felipe empieza a viajar a España bastante seguido, varios meses. Según Ricardo, él cuenta en varias entrevistas que Felipe en verdad tenía amantes allá. No se está del todo claro si es que estaba separado o no de su esposa. En ese momento se usaba como... En ese momento, aparentemente. La de además, facto. Sí, ir a conocer gente a España me parece igual como demasiados recursos para simplemente ir a... Podía ser simplemente en capital. Si querés conocer gente, sí. Cuestión que lo cierto es que en uno de esos viajes, o en España, conoce a esta mujer que es Encarnación Ruiz, que nosotros la conocemos como Ashira, la astróloga. Ashira, mirá. Sí. Es la mujer de la derecha junto a Felipe Ford y él viene con ella a Buenos Aires. La derecha, sí.
Sí. Viene con ella a Buenos Aires y tienen una hija, Paloma Ford, en 1969. Mirá. Y él, Felipe, muere muy poco después, ese mismo año. Guárdate esta pastilla para después, este pequeño asterisco, Felipe Ford y Ashira, padres de Paloma Ford, porque vamos a volver a eso. Sin embargo, ahora lo importante es que se vienen las épocas de gran ampliación o de gran expansión de Felford, en particular en los 60 y 70, con Carlos Augusto a la cabeza. Él además era una persona como muy severa, como muy estricta. Sí, muy estricto. ¿No? Ricardo siempre recuerda que tenía un mal vínculo con el padre, porque el padre medio que vivía para la empresa. Carlos Augusto además era un personaje importante dentro de la industria. Por ejemplo, llegó a ser presidente de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios, o sea, una voz relevante dentro del sector. Y además dicen que era muy intimidante. Y tengo un gran ejemplo, porque acá traje una de mis bienes más preciados, que es la autobiografía de Néstor Hugo Basilota, la cara visible de Guaymallén, está autografiada además. Qué bueno. Bueno, en este, A mi amigo, en dice. este libro, Hugo Basilota cuenta que tuvo una reunión en la oficina de Carlos Augusto Ford y que se sintió muy intimidado por una cuestión particular, porque Carlos tenía dos hobbies, la caza y la taxidermia. Así que yo traje una foto de lo que es la oficina de Carlos Ford, porque la verdad era como para sentirse bastante intimidado, porque hace poco fue la Secretaría de Ambiente y se encontró más de 50 cabezas de animales embalsamados, desde búfalos, antílopes. Es de una peli de terror. De todo. O sea, imagínate ir a una reunión a esta oficina. Querés ser el próximo, te dice así. No, Sí, es tremendo, como para no sentirte intimidado. Sí, realmente. tremendo. Bueno, había también elefantes, había rinocerontes, había de todo. Más de 50 cabezas se encontraron. Pero bueno, como para darnos una idea de lo que era ir a una reunión a Felford con Carlos Augusto. Sí. Volviendo un poco a la historia, lo que era el gran crecimiento ahí ya en los 60, 70, 80 y 90, quiero reivindicar un personaje en particular que quizás no se lo tiene tanto en cuenta en lo que es negocio de Felford, que es Marta Campa. Conocida cantante lírica y de tango, madre de Ricardo, que ella tenía un rol muy importante. ¿El en la apellido es empresa. Campa? Marta Campa. Como Ezequiel Campa. Como Campa. Le Ezequiel mandamos Campa. un beso a Campa. Marta Campa de Ford. Eras pariente, no nos dijiste nada. Ojo, hay que ver. A mí igual me gusta mucho investigar los árboles genealógicos, así que Investigar. me meto ahí. Bueno, ella en los 90 era un personaje importante en la empresa porque era no solo la vicepresidenta, sino que era, por ejemplo, la representante en las misiones comerciales. Ella viajó a Vietnam, a Siria, a China, a representar a Felford y a negociar exportaciones. Es la de, pero mamá. Es esa misma. Nosotros, la luz. Nosotros la recordamos como la de sacá la mano de ahí, carajo. Y en verdad, Marta era la enviada comercial de Felford en los 90. Y hay una anécdota muy buena. En la época 90 muchas empresas tomaban deuda en dólares, ¿viste? Como para poder financiar un poco la expansión y después ¿no? se la pusieron de sombrero con lo que fue la devaluación, el tema de la crisis de 2001. Sí. Bueno, Felford no hizo eso, sino que financió todo propio, pero sí lo que hizo fue comprar más de 4 millones de dólares en letras y bonos del Estado. Default, obviamente, le dijeron, ¿sabés quién te va a pagar esas letras del Estado? Dualde. Y sí, bueno, en 2002 cuando está Roberto Labaña como ministro de Economía, está un poco en una reunión con empresarios explicando el estado de situación, y Marta Ford se levanta en medio de esa reunión y le dice, ustedes nos deben 4 millones de dólares. Hay empresas que no están pagando impuestos. Díganme cuándo nos van a pagar. O sea, para que te des una idea, por eso la quiero reivindicar, que tenía una voz dentro de la empresa y que además se animaba a plantarse ¿no? en medio de una reunión de empresarios. Nada, que deben haber sido estos chabones. Sí, hace más de 20 años, una mujer de una compañía que además es una pyme, no es que es una gran multinacional, a decirle al ministro de Economía, che, ustedes nos deben plata, ¿cuándo nos van a pagar? Lo importante, igual volviendo un poco a lo que es la historia, en esas épocas también... ¿Felford son los inventores de los paragüitas? Bueno, sí, ellos tienen registrado paragüitas. ¿Qué aporte a la cultura? Esa es una de las grandes marcas que ha creado Felford. Están los chupelatines, por ejemplo, está el Marroc, que no es una marca, pero sí lo ha popularizado. El Marroc. Dos corazones. El chocolatín Jack, 2 corazones, el paragüita, la verdad. El 2 corazones... Me saco el sombrero. Sí, para mí... Me pongo de pie y te abrazo, mira.
Sí, realmente tienen las mentitas, las monedas de chocolate. Ha tenido, la verdad, un montón de productos súper icónicos, Felford. El tema es que Carlos Augusto quería... Nos damos la mano. Bueno, la magia de la tele es tremenda. Carlos Augusto tenía la idea de que, así como su padre le había legado un poco la compañía, él legársela a sus hijos, ¿no? Los dos, sus hijos no querían laburar. Bueno, de los tres, los dos mayores sí estaban interesados, Jorge y Eduardo. Sí. Mais, el más chico, Ricardo, no. Hay uno se lo ve tocando la trompeta. Ese es Jorge, ese es el mayor. Sí. Ricardo no, quería hacer carrera artística, peleaba mucho con su padre, se va a los Estados Unidos a fines de los 80. Ahí, por ejemplo, trae a fines de los 90 la idea de las barritas de cereal, que sí. Su padre le dijo que ahora vamos a vender comida para animales. Sí. Y al final fue un éxito. Fue un éxito. Así que hay que reconocerle eso también a nivel negocio. Qué capo. Y vuelve más o menos en 2004 cuando nacen sus hijos y se convierte en jefe de desarrollo de producto con sus hermanos también trabajando en la fábrica. Ahora bien, ¿qué pasa? 2007. Felford venía de momentos turbulentos porque había rechazado una oferta importante de Arcor para absorberla. No le había ido bien con un proyecto que eran los Felford Café, que hubo varios abiertos en Ciudad de Buenos Aires, sí, y no había funcionado bien. Sí. ¿Sí? Y en 2007 un día Carlos Augusto sale de su casa y no lo ven más por varios días. La familia lo reporta a la policía. 4 días después lo encuentran muerto en una morgue. Aparentemente habría muerto de un infarto en la calle, sin documentos, nadie lo reconoció, porque parecía mucho más joven de su edad. Hay otras historias sobre su muerte, pero para mí no vienen al caso. Lo cierto es que muere Carlos Augusto en 2007 y entonces sus hijos pasan a heredar la empresa. Y Ricardo, que había tenido una relación complicada con su padre, dice, en ese momento me liberé, sentí alivio y empecé a ser Ricardo Ford. Claro. Y ahí arranca un poco todo lo que es la gira mediática de Ricardo el personaje. Sí, que estuvo bueno, en el closet, ponerle hasta, no sé, hasta 2010 más o menos. Sí, en 2011 él un poco como que se abre como bisexual. Muy reprimido. En el podcast lo cuesta muy bien a eso. Claro, sí, un poco de esta relación tirante que tenía con el padre, tenía que ver con su orientación sexual y también con esta, por lo menos esta vocación artística que tenía él y que el padre me decía, che, no vas a triunfar en esto. Claro, en Miami cantaba él, creo. En Miami él cantaba, era bailarín, había firmado también contrato con una discográfica, creo que en México, para sacar un Tenía disco. mucha facha. Sí. Y en 2008 arranca un poco lo que es su carrera mediática con, primero su reality, ¿no? Uno de los primeros youtubers, como lo cuenta en el podcast, subiendo su reality a YouTube. En el que maltrataba a todo el mundo. En el reality. Que además decía... Todo un gran maltrato era él y sus amigos yendo de viaje. Él y los gatos. Sí. Eran todo el séquito que había. Sí. Que además él dice, cuenta un poco en el podcast, ¿no? Que vos me querés hacer ver como un hijo de puta. Dice, no, pero esto va a funcionar, te juro. Y justamente es lo que funcionó, ¿no? Un millonario maltratando gente por todos lados. Después de eso, a partir de esos videos en YouTube, las hijas de Tinelli lo ven, le dicen al padre, llévalo al programa, ¿no? 2009, el musical de tus sueños, el Che Guevara. 2010, Fortuna. 2012, Fortnite 2010, Show. Fortuna, que hasta hace poco estaba en YouTube y la sacaron. Sí, yo la quise buscar porque me acordaba. La tiene un amigo mío. ¿Sí? Que, Juan Biselva, le mandamos un beso siempre. Importante hace el arte del País de Boludos y se la descargó. Porque yo encontré en YouTube, están 45 minutos de la obra, pero muy en crudo, grabado muy ahí con una cámara. Este estaba todo perfecto. Mirá. Y él salía y decía, no se le entendía nada, era espectacular. Me encantaría juntarme a ver. Sí, tenemos que armar una juntada. Sí. Bueno, la carrera de Ricardo Ford, como dije, fue muy rápida, muy acelerada y al mismo tiempo le dio a Felford como todo un renacimiento en cuanto a marketing. Porque él decía, che, la empresa no está teniendo tanto marketing como ahora porque se habla de cuál es la empresa detrás del excéntrico millonario, etcétera, etcétera. Otras personas en la familia decían, che, a nosotros no nos gusta esta publicidad porque Felford siempre fue una empresa importante dentro del mundo de chocolates, pero siempre fue mucho más chica, ¿no? Hay empresas muchísimo más grandes en el rubro Arcor, cocinero, Arcor, Mondelez, Kraft en su momento, Cadbury, etcétera.
Bueno, también lo que era esta explosión mediática de Ford trajo algunos movimientos dentro de la empresa porque los empleados decían, che, este está con un Rolls Royce, con un Rolex, nosotros queremos un aumento de sueldo. Entonces había huelgas, hubo una toma de la empresa que Ricardo les decía, vayan a laburar. La empresa sigue ahí en Gascón. En Gascón, ¿no? Sí, Gascón y Corrientes. Sigue funcionando ahí. ¿Y recordás la pastilla que yo te había dejado en su momento, que era la de Paloma Ford? Bueno, resulta que Paloma dice que su madre, antes de morir, le confiesa que ella no era hija de Felipe, el abuelo de Ricardo, sino que era hija de Carlos, el padre de Ricardo, convirtiéndola en hermanastra de Jorge, Eduardo y Ricardo. Un culebrón total. O sea, estaba con el abuelo y con el padre. Vivía con el abuelo, pero estaba con el padre. Y era hija de Carlos, o sea, del hijo. Claro, Wow, exactamente. Qué picante. Sí. Culebrón total. Qué picante. Culebrón total, que se definió hace poco, hará un mes más o menos. Mi fuente es Luis Ventura, que lo contó. Sí, por supuesto. Que dice que llegaron a un acuerdo con la familia Ford en la cual a ella la reconocen como hija de Carlos, pero renuncia a la herencia a cambio de alguna compensación económica. Sí. Entonces, ahora fue reconocida como hija de Carlos Ford. Mirá. Pero bueno, la carrera de Ricardo, lo último que hizo fue lo que vemos ahí arriba a la derecha, que es Café Ford, que fue un piloto que no funcionó, grabado en uno de los Felford Café, ahí en 2012-2013. Después vienen sus problemas de salud, su muerte en noviembre de 2013, y a partir de ahí nace la leyenda, y hoy la empresa está en manos de sus hermanos, ¿no? De Jorge y Eduardo, que siguen vinculados, también los hijos de ellos están vinculados, y sus hijos, ¿no? Los hijos de Ricardo, Marta y Felipe, ahora que ya son mayores de edad, están metiéndose de a poco en la compañía. Sí. Recuerdo que Felipe tenía algún proyecto de crear un Marroc gigante, ¿no? De algunos 2 corazones con frases de su padre, que creo que se lo dieron de baja. Pero están un poco metidos en lo que es la historia ahora nueva de la compañía de Felford, que sigue abierta, sigue funcionando, sigue siendo relevante dentro del sector. Se llama Marta, ¿no? La hija Marta y Felipe, sí, como su madre y como su abuelo. Sí. Y la leyenda del chocolatero es básicamente esa, y hoy es el cumpleaños de Ricardo Ford, así que esta es la manera de homenajearlo. Vamos a la mesa. Vamos por iniciar el fin de semana. La alegría de recibir, sí, ¿saben qué? Además, Adrián es no solo Mago. es de la secta, es de la secta de Alcatraz. Se corta el pelo, Las fuerzas del pelo. es de las fuerzas del pelo. Las fuerzas del pelo. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hola, ¿qué Hola, ¿cómo tal? estás? Buenas. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenés show a la noche. Hoy tenemos show a Te la hicimos noche. levantar temprano. Me hicieron levantar temprano, anoche también tuve, por suerte, y bueno, nada, pero ¿La estás rompiendo bien? parte del trabajo, sí. Qué lindo. Sí, está Muy muy contento bien. de poder estar acá, gracias por la invitación. Por favor, al contrario, gracias por tenerte porque ya no nos daba más la cabeza, fue una semana muy intensa y necesitamos ilusiones. Necesitamos un poco de ilusiones, ¿no? Ilusiones, Sí. ilusiones, sí, gente que sepa, que profesionales en esto. ¿Vamos ya directo al hueso? Lo que vos Lo que quieras. vos quieras. Vamos a hacer una- Pero me gustaría antes que nada darte una presentación por ahí más formal. ¿Vos lo laburaste? conocés? No, él laburó con David Copperfield. Entre otras cosas, laburó mucho tiempo afuera, laburó mucho tiempo en Argentina, es una persona de reconocimiento internacional directamente. Bueno, estuve ahí. En realidad en la pandemia creé algunas ilusiones que estaban destinadas a ser... sucedían detrás de la pantalla, es decir, Bien. la magia le pasaba a la gente en sus casas. Wow. Claro. Y entonces eso fue un poco revolucionario porque además en ese momento todos los ilusionistas o los magos necesitaban también Claro. esas herramientas para poder Sí, trabajar sí, sí. porque estábamos Lo todos supimos, sí, nosotros también Lo pasamos. patentaste. No Decime lo que patenté, Oh. pero bueno, Deberías. es muy difícil patentar algo así porque vos lo podés la patentar de ilusión. forma local, pero hacerlo a nivel ok. mundial requiere un presupuesto Sí, muy sí, elevado. sí, se entiende. Pero de todas formas hay como cierto código en cuanto uno inventa algo que lo respetan o te lo pueden comprar para usar o pueden adquirir los derechos para hacerlo en determinada situación. Vamos a empezar con una entrada en calor, Dale. ¿sí? Ajá. Algo El sencillo. concepto de entrada en calor. De Una magia. entrada en calor, sí, Entrada sí, en porque es calor. muy temprano, yo me tengo que despertar también y ver cómo funciona la dinámica. Pero ¿te animás, Manu, a hacer algo? Creo que sí. ¿Sí? Qué bien. Tengo un dado acá y una taza Una tacita. que me robé de la cocina. Quiero que revises el dado. En realidad la taza es de acá. Sí. Son 6 lados Son diferentes. 6 lados, del 1 al 6. Buen dado, ¿eh?
Buen dado, perfecto. Todo pesado. Ahí está. Acá Entonces, mostramos la taza, mirá. lo que me gustaría que hagas es que pongas el dado dentro de la taza. Sí, lo tengas vos y lo mezcles. Y obviamente yo voy a mirar para otro lado, igual no Mirá puedo la ver. cámara de póker. Quiero que nos digas qué número quedó mirando hacia arriba. Quiero que nos digas el número. ¿Esto sí? No, directamente sobre... Bueno, Adentro de la taza. Adentro de la taza, claro. Ok. ¿Lo digo públicamente? Sí, nos tenés que decir la verdad. El 1. El 1. Está bien. Quiero que lo hagas de vuelta. Está bien, mirá el número que salió. Sí. Y esta vez tapá y nos vas a mentir. Digo otro número. Sí, decís otro número que no sea. El 3. El 3. Sabemos 3 cosas. La primera es cómo responde Manu cuando dice la verdad. La segunda es cómo responde cuando miente. Y la tercera... Más despacito, por favor. Es muy temprano, perdón. Y la Él se tercera... despertó hace 2 horas. Y la tercera es que cada vez que lo mezcla, por lo general el dado cambia. ¿Está bien? Exacto. Eso es lo lógico. Sí. Sí. Yo diría que es un mal mentiroso. ¿Verdad? Él dijo que salió el número 3, pero lo más probable es que haya dicho el número que estaba inmediatamente al lado del que salió. Es decir, que tenemos 2 opciones. Podrían ser el 2 y el 4. ¿Está bien? Es el 2. Es el 2. ¿Es el 2? Sí. ¿Podés mostrarlo a la cámara? No, impresionante. Lo llego a ver ahí. A ver el ángulo. Sí. Sácalo, si no con la mano, pero para que Ahí se va, vea. Es el 2. Sí. Es el 2. Un 2 perfecto. Vamos a intentar... Fede, vamos a intentar con vos. ¿Conmigo? Agarra ahí, sí, mezclalo. Es mucho Quiero, mejor mentiroso. quiero comprar este truco. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está este truco? El tipo ya quiere ir a ¿Tenés apostar. Mercado Pago? Tengo Mercado Pago. Compro este truco. Tengo. Para hacerlo el fin de semana. Tapá ahí, no me dejes ver. Fíjate No. qué número salió. No digas nada. Ya lo vi. ¿Te gusta ese número o lo querés cambiar? Me gusta. ¿Sí? Fíjense que yo estoy mirando todo el tiempo para Sí, allá. sí. No, aparte imposible. ¿Te gusta ese número? Sí. ¿Sí? Por lo general, cuando a la gente le gusta tanto el número, termina siendo el 3, porque es el número que más estadísticamente la gente dice si piensa un número entre 1 y el 6. ¿Es el 3? Sí. Somos de manual, loco. Tomame con esta también. ¿Qué humano va? Ahí va. ¿Qué humanos básicos? La verdad que sí. Ok, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo diferente. Salió 1, 2 y 3 consecutivo. Debe estar arreglado el dado. Debe estar arreglado el Mirá, dado. qué buena observación. Y además hay gente que dice, claro, el tipo escucha... Tiró la El tipo se escucha el sonido del dado y más o menos sabe. Entonces, hace una cosa, Fede. Esa tiran también. ¿Lo tengo que hacer yo? Sí. O lo hace mano. Elegí como quieras. cualquiera. Elegí un número del dado y ponelo mirando hacia arriba sin que yo lo vea. No Elegido, que es lo que él quiere Poné mostrar. el número mirando hacia arriba. O si querés ponerlo en la mesa, mirando hacia arriba y tapalo con la taza. No, la Poker Cam me vuelve loca. Listo. ¿Está? ¿Tapadito ahí? Se ríe, mano, es un nene. Le brillan los ojos. Escuchame una cosa. Si tuvieses que adivinar, Sí. ¿qué número dirías que es? El 4. ¿El 4? Sí. ¿Y vos qué número dirías que es? El 3. El 3. Fíjate que no es tan fácil de adivinar un número entre 6. No. Porque de hecho es el 6. Ninguno de ellos le pegó en las chances. que hicieron. ¿Es el 6? ¿Sí? Marian. Sí. ¿Es el 6? Es el 6. Es el 6. Ahí está. Gracias. Y si yo decía 6, ¿qué hacías? Te quedabas sin laburo. Me quedaba sin laburo. O no, en realidad te Ahí llevaba, nomás, despedido. te llevaba esta noche a la trastienda para que hagas el show vos. Bien, bien, bien. ¿Está? Ay, Dios. Ahí ya se empieza a enojar la gente detrás de cámara. Está enojada. Le da bronca que acierte. Le da bronca que acierte. Sí, Esto, como la decía, verdad. es una Te quieren entradita en calor. destruir. Vamos a sacar alguna cosita más. Es raro eso porque del mago en general, porque genera esas dos cosas. Genera como la admiración y el odio a la vez. Exacto. Esa es la gente que no sabe Sí. disfrutar. Yo solo disfruto. Ahí está, yo estoy maravillado mientras hago música. Gracias. Como quisiera que me pregunten algo. ¿Conocen las cartas de póker? Sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Dijo Sí, señor. timbero vieja. Vale, ¿tenés alguna carta que sea tu favorita? No la digas, pero ¿tenés alguna carta que sea favorita? ¿Sí? Tengo una favorita, sí. ¿Tenés una favorita? Sí. Perfecto, no digas absolutamente nada. Absolutamente nada. No estoy muy... Voy a intentarlo, es una cosa. Voy a dejar el mazo dentro de la caja. Ahí. Vamos a sacar esto de la vista. ¿Qué carta es? El 2 de corazones. El 2 de corazones. No. ¿No qué? Dijo el 2 de corazones. Sí, que ya sé. Vas a hacer algo rarísimo. Te da bronca, Eli, Le da dale. bronca. Tenés que calmarte, Elisa. Que necesito entender. Escuchame, vamos a hacerlo. Tenés que jugar, Loki, No es nada racional más. esto. Escuchame una cosa. Le da bronca.
Yo no, a mí me cuestan muchas cosas cuando no las entiendo. ¿Te gusta No ese hay que número? entender. ¿El 2 de corazones? Sí, me gusta. Ok. ¿Primera o segunda? ¿En la vida? No, eso no, no era tan filosófica. No la entendí. pregunta. ¿Arriba o abajo? Simplemente primera o segunda. Segunda. Segunda, ok. Voy a hacer lo siguiente, mira. De ese mazo que está mezclado, que yo no estoy tocando y está ahí en Ahí. la mesa, voy a encontrar el 2 de corazones. En la alguna segunda que- posición. No, voy a encontrar donde esté ahora que quedó y Ah. lo voy a llevar a la segunda posición, ¿está bien? Ujú. Spoiler alert, la magia no existe, lamento decirles. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener que manipular estas cartas. Vos presta atención acá, voy a tener que manipular estas cartas. Concentrate en ¿Sí? Pares de mirar. Encontrar el 2 y llevarlo a esa posición. Sí. Pero con ustedes estando alerta de todo esto y, va a ser, y con la cámara, o sea que va a ser más difícil para mí de poder engañarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Arrancamos? Arrancamos. Ya está hecho. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hizo. Pero no te contó nada, viejo. Hacé La un favor, buscó y la Fede. encontró. Pasale el mazo a ella. Qué lindo mazo. Gracias, son cartas que hicieron para mí, de hecho tienen mi nombre, ahí están diseñadas por Lucho, que ¿Y es un por dónde artista. Qué empieza? lindo eso, esa etapa. Empieza por el principio, sacala. Ah, ahí cómo están las de Sí, arriba. Estamos. Dijiste que la primera no, No, la segunda. la segunda, ok. Pero si ella hiciera la Podía primera, haber dicho, cambiaba, podía haber vos dicho la sabías. tercera, la quinta, la sexta, podías haber dicho cualquiera en realidad. Ah, pero vos me diste dos opciones y yo... Pensé que... Bueno, no importa. ¿La segunda está bien? Ajá. ¿Sí? La que quieras. Fíjate la segunda. ¿Muestra la primera? ¿Me mostrás si querés la primera? No, ¿No es? Perfecto. Linda Cuidado. carta también, ¿eh? Sí, linda. Hermosa, divina. ¡Aguante la magia! ¡Qué bronca! ¿Cómo lo hizo? Porque vos dijiste dos de A mí se me corazón. ocurrió. ¿Qué carta hubieses dicho vos, de curioso? ¿Qué carta hubieses dicho? Creer. No, Te están hablando, papito. Tommy. No sé mucho, las de póker no las conozco mucho. Bueno, pero por ejemplo... Pero- Tenés corazones pica, después Trébol. tréboles JQK. y Diamante. diamantes. Bueno, ya las guardé, pero pará. Ah, perdón. No, no importa. ¿Qué carta si...? Soy Están más igual, de no la las toqué. española. Elegí una. Bueno. Elegí una. Pero no trajimos españolas. Tenemos carta de póker. Pero en casa no tenemos. Me Escuchame. está apretando el No, yo te voy a ayudar. Tenemos cartas que son de Sí. números del 1 al 10. Bien. Y después está la J, la Q y la K, que son las figuras que vendrían a ser como el 11, el 12 y, Y el 13. diamantes. Trébol. Diamantes y corazones son los palos rojos, tréboles y picas son los negros. ¿Cada diamante existe? Exacto, el rey de diamantes. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que vos querés para tu vida. Mi vida. Perfecto. El rey de diamantes. Rey de diamantes. Sí. Y el mazo tiene 52 Sí. cartas. Uy, no. Yo te no, digo en qué no. posición. Pero para que es muy temprano para estas cosas. ¿Arriba o abajo? Lo que quiero que me digas en realidad Yo quiero decir en qué número. iba a ser otra cosa, pero Bueno, no, vamos a dale, hacer una dale, cosa. dale. No está bien, decime un número más o menos por la mitad, entre el 1 y 50, más o menos por la mitad. Ok. Eli quiere engañarlo. 18. ¿Puede ser? ¿O es muy en la primera Ay, mitad? pero ¿cómo sacás No, eso, puede ser más boludo? por la mitad si querés, incluso para que sea más interesante. Bueno, exactamente en la mitad. ¿Cuál sería exactamente? 26, ¿no? 26, entonces el rey de diamantes Ujú. en la carta número 26. Sí. ¿Eso está bien? Sí, estoy ¿Sí? a favor. A favor. Ok. Y era K de diamante. La K de diamantes, voy a intentar. ¿está Si lo bien? llega a hacer, yo me voy a mi casa. No, pará. Pero vos tenés que laburar, flaco. Quedan 15 minutos, Escuchame, flaco. escuchame, voy a intentar. ¿Está Dale. bien? Ya está hecho de vuelta. ¿Ya está? ¿Qué? Claro. ¿Otra vez? Es imposible A ver, porque fíjate. es imposible. No, agarrarlas vos. Es imposible. Sacalas boca abajo. Voy a correr todo esto de acá. Vamos a filmar acá en esta parte de la mesa, por favor. Poné la cajita ahí. Bueno, sin Acá. cajita. Ahí. Acá el cosito Sacá de- el blender. Da vuelta de a una y ponelas acá. De a una, ¿sí? Una. No La puedo creer segunda está el esto. 2, que es lo que había dejado ella. El hasta ahí 3, quedó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. El rey No. de diamantes. A Eli le cambió la cara, eso hay que decirlo. Y A el Eli die- le cambió la Y cara. el 18 también hubo otro K que también hablamos del 18. Sí, ¿te pero acordás? era acá de otra cosa, no me acuerdo. De que el otro Impresionante, rojo, loco. ¿no? Déjame de joder. ¿Está bien?
Me dan ganas de... Muy me dan bueno, ganas de- curioso. Y encima Lo el mismo curioso- te está diciendo que la magia no existe. Si lo hace, renuncio al trabajo. Lo por curioso es no. que Una gana. me alegra incitar a la gente a tomar buenas decisiones. No sé si en este momento. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tenías esta facilidad? Este superpoder. En realidad, lo que quiero decir es, lo loco es que nadie tocó esa baraja, nadie la manipuló, No, nadie esto es hizo todo absolutamente verdad. nada. Yo las guardé tal Las cual las guardaste saqué. tal cual las sacaste y las habíamos mezclado Exacto. antes y fueron las elecciones completamente libres. Y no hablamos antes No de que yo me hablamos siente en del esta tema. silla, ¿verdad? No, para No hay nada. nada. A menos que tengas un imán en los pies y estés haciendo algo con los pies y un imán. Podría La llegar, típica. podría llegar a ser. Podría ser Se tranquilamente. mueve. Pueden ver, Igual, les quiero igual. decir a la gente que está viendo esto en casa que Impresionante, impresionante. Lo pueden venir a ver esta noche a la trastienda. Muy bien. Ya hay Sí. más de 2/3 del teatro vendido, quedan algunas entradas. En mi Instagram, que es @AdrianLacroix, Qué pueden cabrón. entrar Se y escribe- fijarse. Sí, se escribe como está en la Lacroix, Lacroix, ahí está, sí. sí. Está en la pantalla. Están en la bio. Bueno, vamos a hacer... Nómad es el espectáculo, ¿verdad? Es el espectáculo, sí, está un poquito alterado. Nómad es un espectáculo que yo hice en el 2022, que reversionado, no alterado, que tuvo que ver con una serie de viajes en cuanto yo me quedé varado en una situación, no podía volver al país, habían cerrado las fronteras, así que estuve... la pandemia. Sí, en el 2021, la segunda parte, Ajá. y estuve dando vueltas entre Estados Unidos y Europa y me pasaron ciertas cuestiones, conocí a ciertas personas que para mí resultaron ser mágicas y entonces todo eso llevó a que cree este espectáculo. Y además también tuve la suerte de sino conocer en persona, porque ya los conocía desde la pandemia, a todos estos magos que yo admiraba, como Copperfield, Blaine, Penn and Teller, que habían utilizado mis creaciones en sus espectáculos. Dios Wow, mío. qué bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo 41. El otro día me contó que estuvo en la casa de Dave Chappelle haciendo... En una fiesta con Dave En Chappelle, una sí, fiesta haciendo- en Nueva York con Dave Chappelle. Fue muy No lo gracioso. puedo creer. Porque te gusta Dave Chappelle, Sí. para mí es uno de los número uno. Llegamos a la fiesta con él, un amigo mío lo conocía, yo estaba ahí varado. Es que me pasan cosas raras, eso es lo loco. Como cuando ella dice el rey de diamantes y el 26 y la carta está ahí, esas coincidencias me pasan en mi vida diaria Coincidencias. todo el tiempo. Entonces, estaba ahí en Nueva York, conocí un flaco, nos hicimos amigos, me dice, tengo un evento esta noche, es una fiesta de Dave Chappelle, vamos, sí, llegó Dave Chappelle, entramos los tres juntos, y mi amigo le dice, él es mago, y Dave Chappelle es hiper fanático de la magia. Entonces, me pide que le haga algo, o sea, la situación era Vos a surrealista. vas a un evento y llevas por las dudas un par de cositas para... Necesito tener un mazo de cartas ok. nada más. Sí. Ok. Pensá en todo lo que uno necesita hacer para producirse antes de salir, lo mío es simplemente agarrar Esto. un mazo de Exacto, cartas. Perfecto. Es negocio. Sí, la verdad que sí. Bueno, la cuestión es que estábamos ahí, no sé, estaba Chris Rock, había un par de Bueno, personas ahí en la bueno. mesa. Pero era surrealista la situación para mí, que caí ahí. Qué lejos llegó el mazo. Entonces, me pide Chappelle que le hago algo y empieza a gritar. No puedo creer. Y entonces vienen los de seguridad, que no estaban ajenos a esta situación, a encararme a mí, porque el tipo está gritando y saltando y dando vueltas. Y le tienen que explicar, no, pará, está haciendo magia. Y después al final de la fiesta lo voy a saludar para irme. Y me dice, pará, ¿tenés uno más? Sí, le digo, le hago uno más. Un nene. Y me dice, ¿y otro? Bueno. Sí, le digo. Le hago otro. Chao. Pero hacete una más. Y me estuvo haciendo 5 cosas más. No me quería dejar ir, un fenómeno, el tipo un divino. Y al día siguiente le escribió, me dijo, che, el mentalista ese que un capo. Bueno, Impresionante, loco. gracias. ¿De qué barrio sos? Saavedra. De Saavedra. Quiero darle edad, ¿de dónde gusta, es todo? me gusta. Y quiero Es que tener- parece de otro planeta. Es que estoy haciendo un show que se va a llamar Alien, de hecho. Y es que sí. Viajé al área 51 para crearlo. Literal. ¿Qué? Pará, Sí. yo quiero saber todo esto. la agenda de Bali. mientras sabes todo eso, quiero Para que que quiero tengas quiero un guiso de hilo rojo ahí, quiero tenelo guiso de vos. carne y hueso. ¿Sí? Es real. No te digo que Pero lo si encontré fuese en un la- alien también estaría bien camuflado. Fui- No te digo que lo encontré en la Es que peluquería, imagínate. en uno de estos viajes estaba en Estados Unidos y el Congreso empezó a hacer una asamblea para hablar de la vida extraterrestre. Y claro, cuando empiezan con esos temas es porque te quieren desviar de las cagadas que se están mandando normalmente, ¿no? Pero estando yo ahí en Las Vegas decidí que iba a cruzar el desierto, iba a ir al área 51, no para ver si podía encontrar vida en otro planeta, sino para ver si podía encontrar vida dentro mío y comprender dónde termina el otro y empieza uno. Ese es el concepto del show, básicamente, que está en elaboración. Gracias. Otra edad. ¿Está bien eso? Sí. ¿Sí? O sea, es un hilo rojo de Tenelo algodón. ahí. ¿De Dios?
No hace bien comer eso. Lo bajo. ¿Te viene ahí? Sí. No, creo que no tanto. Se ve, se ve. Se ve. ¿Cómo va? El negro, ahí está, ahí se ve Ponte mejor. el negro. En el negro se ve mejor. No es un genio este tipo. Es como la dama y el vagabundo. ¿Qué está pasando? Yo me voy. No está bien. Vení, mate acá. Ay, es obvio que es un alien. Es obvio que es un alien. ¿Qué vas a hacer, No, hijo no, de no. puta? No. No, 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 no. No está bien lo que estás haciendo. No está bien, vos. No es un ser humano, en serio, les digo. Era obvio, era obvio. No, no, yo no quiero ver. ¿Qué mierda haces? Salí de acá. ¿Está ahí? ¿Está bien? Se ve, es real, yo te creo, te veo. No entiendo por qué tiene un hilo rojo en el ojo. No está bien Mira. este pibe. ¿No te hace mal? No quiero agarrarlo. ¿No te hace mal eso? No, vení acá. ¿Qué haces desnudo vos? Es que él está muy excitado, está muy, muy excitado. No, no. El chat Te va a doler, el chat boludo. no. Así me pasó a mí. ¡Guau! Es el mismo, la puta madre. Es el mismo largo tiene. Tenés que cerrar Blender, Tenés que cerrar Blender. Tenemos que irnos todos. Es un souvenir para vos. La puta que te parió. No, boludo. Qué impresionante. Qué maravilla. Pongan like, hijos de puta. Bueno, esto es lo Me mejor. pueden, además de poner like, seguir en las redes de vuelta, lo digo, eso. Adrián Adrián, Lacroix, está- arroba lo Adrián está Lacroix, haciendo. Lacroix. y venir a la noche a la trastienda a ver estas Sí. cuestiones en vivo. ¿Sabés por dónde se sacan las entradas de la trastienda? Que es Plateanet. Que Es tu entrada, igual en tu el link entrada. está en mi Instagram, Ah, en en la vida es Instagram. más fácil Perfecto, de sí. encontrarlo ahí. Ya dentro de tu Instagram ya. más fácil. Ya es más fácil, Se sí. desnudó él en el Sí, medio. sí, claro. Es un Le da caos. calor. Sos Más un fácil. ¿Eso capo. salió en cámara eso? Che, Para que hay como. Mirá lo que hace. No puedes hacer nada con lo que hace él. Mirá. Adrián Lacroix, acá Mi estábamos sobrinita listos. de de 8. Chabón, ¿Viste? Y te el estoy piso. siguiendo. che. Toca la muy guitarra, todo. Intento. Eso lo subió Gaspar Venegas ayer porque Bueno. Gaspar Venegas es Bueno. un amigo que le mandamos un saludo. Muy bueno, boludo. Subió una historia mía y puso que era una persona bien porque me gustaba John Fruciante. Claro, Entonces por supuesto. subí Una ahí persona de bien. una cancioncita Un temazo. de Fruciante. Felicitaciones, loco. Gracias, muchas gracias. Che, ¿tenés alguno más Muy de bueno. despedida? O? ¿Podemos intentar alguna más? Sí, claro, obvio. Sí, claro. Sí, claro. Tenemos Chapelle, yo quiero 9 trucos en los me quedo. Tenemos. Ah, impresionante, boludo. Y saca la sube. Voy a sacar una. Nómada. Y saca la sube. Una El sube tarjeta siempre te personal. salva. Los papelitos. Un papel. Sacó un papelito ¿Lo vas a blanco. hacer vos que estás acá al lado? Dale. ¿Sí? Bueno, perfecto. Quiero Quiero que que, sacó de un ojo, vieja. No puede quiero ser. que pienses en una persona que sea Un muy hilo de un importante ojo. para vos. Muy importante para vos, pero que no pueda ser obvia para mí de saber o para nadie de Ok. saber. Si capaz alguien que haya sido importante en tu niñez o alguien a quien hace mucho tiempo no ves, pero que sea bien importante. Pará, déjame pensar, ¿Tenés? Sí. ¿Sí? Ok, quiero que con tu mejor letra en imprenta, porque después capaz lo mostramos en la pantalla, pero ahora no lo tiene que ver nadie, vas a escribir el nombre acá. De hecho, andate por allá a hacerlo. Escribís el nombre acá, doblás la tarjeta por la mitad y de vuelta por la mitad. Imprenta, La gente. No, guarda que no sé si lo podés. No enfoquen lo que ella escribe. No. Eso, no enfoque lo que Ah, ahí escribe, va. Marian, que no se vea. Que no se... que No, ya sé, por ahí no habías escuchado. No soy boludo. Por ahí te dice que- ponchan justo cuando te estás Está. acomodando. La verdad que acá te trae. Es una cosa de loco. ¿viste? Excelentemente Te elaborado. tratan como el orto todos. ¿viste? No, ni vengas acá, Adrián, ni vengas porque. Sí, es una. ¿Terminó? Terminó. ¿Está? Sí, para es importante que esto no se transparenta ni nada, ¿verdad? No se Y es más, transparenta espera, ni quiero que pongas... quiero que pongas tus iniciales acá. Doblar una vez más para que nadie pueda ver, poner tus iniciales ahí y guardá eso en tu bolsillo. Ok. ¿Mis iniciales? Poné tus iniciales. ¿Está? Sí, señor. No Ok. tengo bolsillo, pero... Bueno, improvisa. Ahí ¿Hay está. chance que puedas saber quién es esta persona? ¿Vos? Sí. No. Poné la mano así. Arremangate un poco.
Voy a conectar nuestras manos, ¿sí? Concentrate acá, vas a empezar a sentir que late el índice. ¿Sentís como un pulso? Y vas a saltar al dedo mayor ahora. Y se va a propagar por la mano. Y como si hubiese un espejo acá, vas a empezar a sentir que tu mano es una extensión de la mía, que actúa acorde. Es raro, ¿verdad? Incluso la distancia. ¿Sentís cómo se empieza a cerrar? No lo estás haciendo acorde, Ay, ¿verdad? ya, me pone mal, boludo. Cerrar la mano. Imagínate que tenés a esta persona ahí y un recuerdo con esa persona. Míralo acá. ¿Está en un lugar abierto? Sí. Y hay como un sonido de agua de fondo, ¿es así? ¿No? Pero hay un sonido ambiente. Sí. ¿Es tu primo? ¿Tu primo se llama Facundo? Sí, la concha de tu madre. Espera, vamos a hacer una cosa. No, pero no puede ser, boludo. No puede ser, boludo. Vamos a hacer una cosa. Se llegan a ver las redes acá de Wi-Fi, que está, por ejemplo, empleados Blender. ¿En serio, Blender. Gordi? ¿Tenés Te lo esto? juro, boludo. ¿Se llega a ver ahí? Sí, se ve. Sí. A ver, espera, acá ¿Se tenés. llega a ver ahí? Se ve, Para se ve. No quiero que se apague la pantalla. Perfecto. Miren ahí. Voy a intentar hacer lo siguiente. Facundo, mira esto. Empezó a Va a ser como titilar. parecen Ok. empezar a cambiar. ¿Qué? No, bueno. Pará, ¿lo podés tomar de acá, levantarle todo el zoom? Sí, lo ve. ¿Qué? Se puso todo en Facundo. Todos dicen Espera, ¿A vos te parece? espera, hazme un favor. Porque no me creas, Yo estoy chequeando la data acá. A mí, quiero entra en decir. tu teléfono y entra en las redes de Wi-Fi Ya de tu estoy. teléfono, fíjate. en las redes. De todos. Acá en mi celu. En la producción también. Sí, fíjense. Todas las redes cambiaron a Facundo. ¿Qué? Todo Facundo. Todos Facundo. ¿Qué hacemos? Hackeaditos. Mostralo. Las de Blender, por lo... No, mira, acá hay un par que no. No. Siempre quedaron. Y pero Pero ahí- ¡Uy, ahí sí! Se van a actualizar. Se van actualizando. Todo Facundo. Mirá, ahí está el de Tommy. Es un hijo de puta, dice. Ahora chequeen el Es home obvio que banking. es un alien. No, hermano. Es obvio. Esta noche, 20-30 horas. 20-30. La Tienda. persona más brillante de Argentina. Al fin alguien que labura llegó a este programa. Alguien con talento. Alguien con talento. Adrián Lacroix Mi estuvo. primo Facundo. Ahí está. Gracias por la invitación. Por favor, Lo mejor es que impresionante. era la cancha de Boca el sonido ambiente. ¿Podés Ah, ahí va. arreglarlo el wifi? Porque después no sé a qué red conectarme. Tengo que estar acá todo Queda el así, día. 5 De una, Qué che. monstruo, Bueno, Qué animal, boludo. gracias. Gracias, Nos chicos. vemos pronto. Sos un Un genio. placer conocer un La alien. puta madre. Están invitados, obviamente, si quieren venir al show. Che, se te- Ahora después me mandan Muy bueno. mensaje y Gracias. están invitados. Gracias. Chao, cierren, cerremos el programa. ¿no?